Bienvenidos al podcast de Humufrenia, en el que las personas que lo llevamos a cabo nos hemos juntado para ver cómo ha cambiado nuestra percepción de la enfermedad desde que empezamos a tratarla allá por septiembre hasta hoy en día. Aquí está Fer y Chema, y precisamente va a ser Chema el que para empezar nos va a poner un poco en contexto sobre la enfermedad. Ahora vamos a empezar diciendo qué es la enfermedad. La esquizofrenia es un trastorno mental grave por el cual las personas interpretan la realidad de manera anormal. La esquizofrenia puede provocar una combinación de alucinaciones, delirios y trastornos graves en el pensamiento y el comportamiento, que afecta el funcionamiento diario y puede ser incapacitante. Según los datos del Centro de Investigación Biomédica en Red de Salud Mental, la esquizofrenia afecta aproximadamente al 1% de la población adulta de Europa y Estados Unidos, lo que supone unos 4,4 millones de pacientes diagnosticados, de los cuales 400.000 son españoles. Esta enfermedad implica una serie de problemas de pensamiento, comportamiento y emoción. Los signos y síntomas pueden variar. Algunos de ellos los decimos aquí, como pueden ser fantasías, que son creencias falsas que no tienen base en la realidad, alucinaciones, que por lo general implican ver o escuchar cosas que no existen, o otros síntomas negativos. Esto se refiere a la capacidad limitada para vivir de manera normal o a la falta de ella. Por ejemplo, la persona puede descuidar su higiene personal o parece que carece de emociones. Los síntomas de la esquizofrenia en los adolescentes son similares a los que se presentan en los adultos, pero la afección puede ser mucho más difícil de identificar. Por ejemplo, puede haber distanciamiento entre los amigos y familiares, menor desempeño en la escuela, trastorno del sueño, humor irritable o depresivo o falta de motivación. El primer bloque de debate que nos hemos preparado es comenzar a hablar sobre la principal diferencia que hemos encontrado de nuestra concepción de la enfermedad desde que la empezamos a tratar hasta hoy en día. Fer, empiezo contigo. ¿Cuál sería la principal diferencia que tú has visto? Bueno, yo antes de empezar a trabajar en este proyecto, la verdad es que no tenía mucha idea, no tenía mucha información sobre las personas que padecen esta enfermedad o cualquier enfermedad mental en realidad. Entonces yo más bien basaba mi idea era como por lo que ves en las películas, ¿no? Por ejemplo, yo veía la película del Joker y yo me imaginaba a las personas con enfermedades mentales más o menos de esa manera, ¿no? Pero bueno, ahora que hemos profundizado un poco más en la temática, pues como que me hago más la idea de cómo es tener alguna de estas enfermedades. Que eso yo creo que también influye mucho, lo de los medios de comunicación, porque la gente, yo creo que ahora, hay otra diferencia que yo también he visto, piensa que un esquizofrénico es o Jeffrey Dahmer, sí, o es el Joker, como dices. Sí, es que está muy basado en las películas, ¿no? Y entonces mi respuesta a esta pregunta sería que la principal diferencia también sería y él me lo dijo hablando con un psicólogo, que una persona esquizofrénica no es más agresiva que una persona no esquizofrénica. Es decir, eso es un prejuicio más que se tiene de la enfermedad, que la mayoría de personas que cometen asesinatos son personas sin ningún trastorno mental. Sí. Es decir, y la esquizofrenia pues es una enfermedad más que al final va arraigada más al ser humano. Sí. No sé cómo lo ves tú, Chema, cuál es la principal diferencia que has encontrado. Sí, estoy de acuerdo con vosotros, y otra de la principal diferencia que he encontrado es la manera que la gente tiene de hablar o de llamar a las personas que padecen esta enfermedad, que se les llama de locos, esquizofrénicos y muchas cosas así, y en el momento que nos hemos puesto a hablar con expertos, psicólogos y demás, no han metido mucho hincapié en eso, y que hay que tratarlo de una manera distinta y usar las palabras adecuadas. Por ejemplo, decir una persona que padece esquizofrenia, poner antes la persona que la enfermedad. Es que eso nos lo dijo Nieves, que las personas con esquizofrenia y con algún trastorno mental empezaron llamándose subnormales, después retrasados, y ahora se está hablando de personas con discapacidad. Y entonces eso es una cosa en la que se está evolucionando, que se están quitando esos tabúes y se están poniendo las cosas sobre la mesa, porque en la cosa que hablaba con el psicólogo me decía que esas cosas de verdad, y también nos lo contó Nieves, que de verdad esas cosas les afectan a ellos. El segundo tema de debate que habíamos preparado es el qué está en nuestra mano como futuros periodistas, qué podemos hacer nosotros desde las facultades de comunicación para reducir el estigma que existe alrededor de la esquizofrenia. Yo voy a empezar contestando yo creo que es muy importante, por ejemplo, cuando una persona con esquizofrenia hace un asesinato, siempre el titular suele ser: persona con esquizofrenia mata a... Y sin embargo, como he dicho antes en el primer bloque, la mayoría de veces lo hacen personas sin ningún tipo de trastorno mental. Y ahí no se dice personas sin esquizofrenia. Entonces,
siempre parece que como un poco se justifica el hecho de que la haya matado por la esquizofrenia. Y eso es cosas que sí que hay personas que ya tienen un diagnóstico muy grave, pero no, la esquizofrenia no es ya, no sé si me estáis entendiendo. Exactamente, Sí. tú puedes padecer esquizofrenia, Claro. y matar a tu hermano o a tu mujer porque las circunstancias están así, de esa manera, y has tenido esa reacción, pero no significa que la esquizofrenia haya llevado a que tú cometas ese asesinato o muchos delitos más. No implica que una cosa lleve a la otra. Parece que los medios de comunicación como que ellos se cubren las espaldas en el título poniendo personas con esquizofrenia. Entonces, hostia, una persona, tío, que no sepa que tenga esquizofrenia, pero tenga una esquizofrenia más regulada, más leve, o ya la tenga más controlada. Y sobre todo el público en general, eso pasa desapercibido, pero las personas o los familiares que tienen familiares o amigos en sus casas que padecen esa enfermedad, pues no les da ningún gusto tener que oír esas cosas o ver esos titulares. Y esto hace lo que Fer decía al principio, que las personas sin información sobre la esquizofrenia, como es la amplia mayoría de nuestra gente, de nuestra edad, incluso nosotros mismos hasta hace unos meses, Sí. piensan que un esquizofrénico es o Jeffrey Dahmer o Sí, es que te das más como la parte del Claro, asesino, claro. ¿no? Como que te da miedo, ¿no? Claro, Al escuchar que alguien tiene esa Exactamente. enfermedad, pero en verdad no tiene nada que ver con eso. Y a lo mejor aquí puede haber entre nosotros un esquizofrénico y no es que no lo sabemos, porque puede estar regulado, está medicado con su medicación, como nos dijo Nieves, que Nieves no lo hemos dicho antes, pero es una psicóloga con la que hemos estado hablando y la que nos va a ayudar en el trabajo. Nos dice que incluso ella podría ser esquizofrénica y nosotros no lo sabríamos. Claro, claro. Pues ya vamos, si queréis, al último tema de debate, que es cómo nosotros le explicaríamos a alguien de nuestro entorno con una información media del tema en qué consiste la esquizofrenia. No sé quién quiere empezar, si queréis empiezo yo. Pues yo lo primero que le diría es que eso también me lo ha hecho saber la entrevista que hice con José Antonio Ortega, el psicólogo, que para empezar, ninguna persona está exenta de sufrir la enfermedad. Muchas veces a lo mejor tendemos a asociar la enfermedad con alguien de perfil económico bajo, una persona débil mentalmente, y eso no, o sea, ninguno También situaciones en tu vida pueden desarrollar esa enfermedad, como pueden ser las drogas, el alcoholismo o muchas situaciones así. Y otro punto que yo le explicaría es que una persona, igual que cuando una persona tiene un problema de salud X, el que sea, pues si por ese problema lo tienen que meter en la UCI, pues cuando esté en la UCI, esa persona va a perder sus capacidades. Pues con la esquizofrenia pasa igual. Cuando tienes un momento de crisis por la esquizofrenia, pues tus facultades en su momento pierden un contacto con la realidad, te vuelves más agresivo, pero cuando a ti se te regula la enfermedad, tú vuelves a tener tu vida normal. Exactamente, si a una persona lo ingresan en la UCI porque se ha roto una pierna, lo tratan como, ay, pobrecito, pero si a ti te han ingresado por un problema de esquizofrenia, te tratan de loco o de que estás mal de la cabeza y cosas así. Claro, y es que es lo que digo, que la esquizofrenia ahora, por desgracia, ahora está mucho más entre nosotros, pero eso no quiere decir que sea un problema. Claro, es una enfermedad mental grave, eso nadie nadie lo puede discutir, pero el cáncer también es una enfermedad grave y está mucho más normalizado. Fer, ¿tienes algo que aportar para cerrar esto? Bueno, básicamente que yo creo que hace falta como más información, ¿no? Sobre todo a los jóvenes en el instituto y, bueno, colegios no, porque son demasiado pequeños, pero yo creo que en instituto, yo creo que es buena edad para que los profesores o se den charlas sobre estas enfermedades, porque en verdad nadie tiene, o sea, tú a esas edades no tienes ni idea de cómo funcionan estas enfermedades y muchos jóvenes lo utilizan como insulto o burla, ¿sabes? ¿Tú y crees? no lo usan como con respeto. Yo creo que se tiene que partir de esa base para ir mejorando la sociedad y eliminar ese estigma del que estamos hablando. ¿Tú crees que sería interesante cómo aplicar talleres de salud mental en colegios para chavales de 15, 16 años que ya empiezan a tener un poco de conciencia? ¿Tú eso...? Sí, yo creo que sí, yo creo que es muy necesario y que, bueno, yo, en el instituto, por lo menos yo por mi parte, nunca nos han dado, yo creo que no nos han dado ninguna charla o muy poca sobre salud mental o algo así, ¿no? Yo creo que por mi parte Pero no lo sé, la verdad, tampoco. pero... Creo que el punto más importante de la enfermedad está ahí, en la edad de la adolescencia, niñez, de los 12 a los 18 años, porque ahí, de verdad, cuando tienes los problemas es cuando más se notan, porque a lo mejor dejas de tener relación con amigos, estás más rebelde en casa y pasan ciertas cosas que no son
normales, por así decirlo, y mucha gente pasa de ella o cree que es que me ha salido el hijo así o no sé qué, Claro. y no tiene la conciencia de que puede tener un problema o ni se trata ni va a un psicólogo. Claro. Es que tú ahora que nombras lo de la familia, siempre hay familias que, por ejemplo, una madre que tiende a sobreproteger a su hijo. Ay, pobrecito mi hijo, que es que tiene esta enfermedad, pobrecito mi hijo. Y hay otras familias que es todo lo contrario. Ah, es que mi hijo dice que tiene la enfermedad para lo que quiere. Pues que es que la esquizofrenia es exactamente lo mismo. Yo creo que lo ideal sería el papel de la familia debería ser como un papel intermedio, que sepa ni sobreproteja, pero tampoco infravalore el problema que Sí. tiene su hijo. También el problema es que mucha gente lo utiliza la esquizofrenia como para insultar, ¿no? Todo eso también Claro. aumenta el estigma que hay de la Exactamente. enfermedad. Y eso sobre todo en jóvenes, por eso yo creo que es importante que se dé más información a los jóvenes en el instituto sobre la enfermedad. Sí, pero también es sobre todo al instituto y gente de la universidad, incluso gente adulta. Claro, quiero que decir. la mayoría de gente de la universidad Claro. no tiene ni idea de cómo funciona esta enfermedad A lo ni ninguna enfermedad mental. Exactamente, porque no tú- tiene información. Tú llegas a clase un día y un amigo te dice que la persona que se sienta una fila detrás de ti tiene esquizofrenia, y tú ya lo miras de otra manera, Claro, ya. miras diferente. Claro. no- Y a lo mejor esa persona que está medicada, está en su tratamiento, es mucho una persona ahora mismo más calmada que tú y que yo. A lo mejor ni se le parece Ni se la pa- que claro. tenga, pero tú ya sabes que tiene o ha tenido. Esto juzgar a la gente por... Claro, y eso como hemos dicho al principio, eso influye mucho en que aumente el estigma que hay en la enfermedad. Yo creo que y ya esto para terminar, creo que la esquizofrenia está pasando un poco como con el suicidio, que están habiendo muchos casos para que se esté empezando Sí. a hablar con ellos. Sí. Y yo, por ejemplo, también podíamos entrar en el tema laboral, que tú vas a una entrevista de trabajo y por lo que sea o lo dices o se entera, y no creo que... Y es un impedimento para tú poder trabajar aquí, pero gracias a asociaciones y a movimientos como Euroempleo, pues hacen que personas con enfermedades de salud mental estén metidas en trabajo normal y corriente, y creo que en Murcia ya van alrededor de unos 800 casos de inserción laboral a gente que tenía... Y eso también ayuda a insertarlos también en la sociedad de nuevo, ¿no? Pues en algún Claro. centro anteriormente, ¿no? Claro. De salud mental y tal, entonces eso ayuda. Y para la familia también es mucho mejor ver que tu hijo o tu hermano está metido ahí, que tiene cosas que hacer como cualquier persona, tiene que ir a trabajar, eso al final ayuda a todo el mundo y a su alrededor. Y aumenta su autoconfianza. Una persona con la esquizofrenia que ve que puede desarrollarse sus labores, que Exactamente. trabaja, que recibe un sueldo, Que que es autosuficiente. Que tiene obligaciones y Exactamente, que Claro, claro, es tratarlo como cualquier persona trataría, Claro. ¿sabes? ya sabemos que una esquizofrenia grave, pues es peligrosa, pero una esquizofrenia controlada, moderada, con su tratamiento psiquiátrico, con su medicación, es algo normal y que la gente puede hacer su vida cotidiana. Sí. Pues esta ha sido la primera entrega del podcast de Humufrenia. Esperamos que os haya gustado. Nuestra idea es que en esta mesa o en esta silla libre se vayan sentando gente, o bien que ya conozca la enfermedad o que no la conozca nada, para que podamos ver hasta qué punto la gente está desinformada. Así que esto ha sido todo y nos vemos en la siguiente entrega. Muchas gracias. Adiós.